Un poco más del 20% de los maulinos vive con algún tipo de discapacidad. No está claro cuántos de ellos son ciegos. Lo que sí sabemos es que aún nos falta un largo camino para lograr la inclusión. ¿Usted convive con alguna persona que está perdiendo la visión o usted mismo se encuentra en esa situación? ¿Sabe cómo empezar a rehabilitarse? ¿Sabe cómo utilizar los términos adecuados de manera inclusiva? ¿Cuáles serían las políticas públicas ideales para llegar a eso que queremos? Todo ello y más conversaremos hoy en Agenda Región. No se muevan porque aquí comienza nuestro programa. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos. Hoy nos acompaña la kinesióloga Viviana Estrada, académica de la Universidad de Talca y quien se ha especializado en la atención a personas ciegas y en su rehabilitación. Nos hace muchísimas gracias, profesora, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo decía yo inicialmente, no es fácil encontrar cifras específicas o estadísticas de personas ciegas en el Maule. Usted que ha trabajado durante varios años en este ámbito, ¿qué tan común es esa realidad en nuestra región? Bueno, efectivamente, como tú dices, en relación a la estadística, nos estamos informando por la segunda encuesta de discapacidad, ¿verdad? Todavía no nos especifican cuáles son la cantidad de personas ciegas que tenemos en la región del Maule, pero igual hay dos datos importantes. Uno, que la discapacidad visual está asociada al envejecimiento, por un lado, y por otro lado, como consecuencia de una patología altamente prevalente en el sistema de salud en Chile, que es la diabetes. Entonces, desde allí podemos empezar a deducir de que los problemas visuales constituyen un problema de salud pública. Por otro lado, la encuesta sí lo refiere que el 72,7% de las causas de discapacidad en Chile está asociada a problemas visuales. Entonces, cuando tú ves esos datos, nos preocupamos mucho por el impacto funcional que tiene la pérdida de la visión en los adultos y en los adultos mayores, que además la encuesta se refiere a ese grupo poblacional. Llama la atención entonces que no son ciegos de nacimiento, sino que esto tiene que ver con hábitos alimenticios, con hábitos de deporte que llevan a la diabetes y de ahí llevan a la discapacidad visual, ¿no? Claro. O sea, tenemos que preocuparnos en realidad como sociedad, no solo el sistema de salud, sino que la educación en general, de cómo estamos viviendo y cómo estamos haciendo el trabajo de promoción y prevención para evitar una ceguera, comillas, evitable en el caso de la diabetes. En el caso o en la situación de los adultos mayores, bueno, el envejecimiento constituye hoy en día un éxito de la sociedad, del sistema social, del sistema de salud. Entonces hay una patología que se llama degeneración de la mácula asociada a la edad. Es decir, hay una mayor probabilidad que en adultos mayores, muy mayores, esta patología se instale como una condición fisiológica. Sin embargo, eso igual hay que verlo desde antes, porque ¿qué ocurre en el caso de los mayores? Por ejemplo, los mayores, una de las causas de morbimortalidad en la población mayor son las caídas. Las caídas tienen una gran consecuencia y un impacto en la salud física y emocional de la persona mayor. Entonces, después que se cae, muchas veces, de una fractura de cadera, a veces recién ahí preguntamos cómo ve. Entonces, eso nos tiene que llevar a reflexionar que es muy importante la educación y la sensibilización respecto a este tema. Hay que hacerse entonces chequeos constantes. Hablemos de aquella ceguera que es preventiva, profesora. Usted lo decía recientemente.
¿Cuáles son esas señales de alerta para aquella persona que ya padece de diabetes, que tenga que decir, bueno, ahora yo tengo que cuidar mi visión porque probablemente estoy en riesgo de comenzar a perderla? En el caso de la diabetes igual está establecido, una vez diagnosticado, hacer exámenes de fondo de ojo. O sea, hay exámenes regulares oftalmológicos que el paciente diabético debe realizar, pero junto con eso tiene que haber una conciencia del cuidado de la salud asociado a la alimentación y el ejercicio. El tema está en que nosotros, yo voy a hablar desde salud, porque estamos hablando de los adultos principalmente. En el caso de los niños es una situación tan descuidado como en el adulto. Pero en el caso del adulto, allí uno se pregunta en realidad cómo hacemos la educación para la salud. ¿Qué estrategias estamos ocupando con nuestra población para que efectivamente exista un real cuidado de la población que tiene diabetes? Entonces, allí creo que tenemos un gran desafío permanente, los profesionales del área de la salud, en trabajar estos temas con el otro. ¿Y qué quiero decir con el otro? Es decir, cuando yo trabajo con una comunidad, por ejemplo, es muy importante el diagnóstico participativo, conocer las necesidades, conocer tus fortalezas y habilidades también personales como para poder generar cambios de hábitos. ¿Y cómo hacemos esos cambios de hábitos? No nos sirve mucho el hacer charlas permanentemente, es cómo ponemos en acción, cómo hacemos seguimiento de las acciones de educación para la salud. Perfecto. Bueno, yo creo que hay algo interesante también preventivo que creo que vale la pena mencionar en esta conversación, es el trabajo desde el Ministerio que se hace en relación al etiquetado que tienen hoy día los alimentos en los supermercados, considerando que, porque tú tienes que pensar en el caso de los niños, la obesidad es un tema importante y altamente prevalente en nuestro país. Entonces tú tienes que pensar a futuro en prevenir estas situaciones de riesgo. De esos desafíos, profesora, de todas estas nuevas leyes, quiero que hablemos más adelante, pero primero pasemos a la opinión ciudadana, a conocer qué piensa la gente respecto a cómo actúan cuando ven a una persona ciega o en situación de discapacidad en la calle. ¿Le gustaría conocer esas opiniones? Pero por supuesto. Pasemos entonces a nuestro Vox Populi. Porque no los dejan, no tienen cómo entrar a algún lugar público. Muy pocas partes aquí en Talca tienen acceso para las personas discapacitadas. Es re poca la gente que ayuda cuando tienen alguna dificultad motora, más algo intelectual, no se ve tanto como el apoyo, pero uno lo nota igual en ocasiones en la micro o alguien que va cruzando. Para mí el chileno es muy cristiano, siente el dolor ajeno, no es apático. La gente no les toma atención a las personas que andan, supongamos, menos válidos. Tratan de esquivarla y de cierta forma hacen o toman la actitud de pensar que ellos en algún momento no van a pasar por esa situación. Creo que se desentienden más que nada. Escuchábamos allí la gente en la calle sobre las actitudes que ellos observan respecto a personas en situación de discapacidad. ¿Por qué cree que se da esa apatía, esa indiferencia, profesora? Bueno, yo creo que la gente, bueno, primero va muy rápido por la vida, no siempre está consciente de lo que pasa a su alrededor. Segundo, a veces no sabe cómo comportarse con una persona en situación de discapacidad. Entonces, como que pareciera que hemos perdido esa capacidad de poner atención en el otro, independiente de que tú no seas experta, es simplemente estar dispuesto o dispuesta a... y en el caso de los ciegos, particularmente, también impacta mucho, la gente no sabe siempre cómo enfrentar una persona ciega.
La visión es un órgano sensorial extraordinariamente valorado porque te permite anticipar, tienes un control del medio. Entonces, el vidente, cuando se enfrenta a la persona ciega, claramente no sabe cómo enfrentarse y convivir o preguntarle. Entonces pasa desde la extrema, ¿cómo decirlo? Preocupación quizás. Sí, la extrema preocupación, así como muy dependiente a la indiferencia. Entonces creo que allí estamos muy en deuda en relación yo insisto, creo que la educación es el camino, la visibilización, ¿ya? Los medios de comunicación tienen un rol importante en visibilizar positivamente la discapacidad y en especial, bueno, estamos conversando de la discapacidad visual. Porque hay muchos mitos respecto a eso, ¿no? Exacto. Se cree que son personas enfermas o que por el hecho de ser ciegas tienen una discapacidad intelectual y ello no es así, ¿no es verdad? No siempre, claro. Hay estereotipos relacionados con la discapacidad visual, o sea, eres ciego y eres sordo además. Entonces la gente tiende a hablarle fuerte. O no entienden, como tú dices, una deficiencia intelectual asociada. Claro, hay que derribar mitos, hay que educar, ¿ya? Hay que mostrar a las personas, hay que ver los valores positivos, de qué manera también esta inclusión ayuda en esta dinámica social, así debería ser. Si uno de nuestros televidentes, por ejemplo, se encuentra en la calle con una persona que tiene un bastón de ciego, que claramente tiene una deficiencia visual, ¿cómo debería abordarla? ¿Cuál sería la actitud adecuada? Bueno, lo correcto sería acercarse, y acercarse puede tocarle suavemente el brazo, decir necesita ayuda para poder cruzar la calle, por ejemplo, y si la persona ciega, que lo más probable es que vaya a decir que sí, que requiere ayuda, entonces el vidente lo que tiene que hacer es decir, cójase de mi brazo, pero del lado contrario al donde la persona ciega lleva el bastón. Nunca levantar el bastón, porque el bastón es la conexión al medio físico. Entonces tú levantas el bastón y lo dejas en el aire. La persona ciega siempre va un paso más atrás del vidente, de tal manera de ir protegido. Perfecto. Esa es la forma correcta de ayudar. Excelentes tips para nuestros televidentes y de ello abordaremos más en nuestro segundo bloque. Ahora tenemos que ir a una breve pausa y ya regresamos en Agenda Regiones.